Buenos días, el Hospital Vargas de Caracas en representación de la doctora Irene Stulin y mi persona, la doctora Alejandra Rosales, residente de segundo año del servicio de endocrinología, vamos a hacer una revisión sobre acromegalia. Paciente con las iniciales CR de 72 años, cuya primera evaluación fue en el año 2010, es un paciente masculino quien acude a una evaluación neurooftalmológica y llamó la atención los rasgos físicos en cara, dado por prominencia frontal, ensanchamiento de la nariz, prognatismo y engrosamiento de pliegues cutáneos, así como las características de sus manos, por lo que refieren a nuestro servicio. El paciente refiere al interrogatorio aumento en una talla en el calzado, así como el crecimiento de tamaños de forma progresiva, artralgias, niega cefalea o trastornos visuales. Al examen físico, signos vitales dentro de límites normales, índice de masa corporal de 31,9, se destaca la presencia de diastema, engrosamiento de los tejidos blandos a nivel de la región del talón, la cual se corroboró por un estudio de ultrasonido del área, donde tenemos 2,4 de espesor en el talón derecho y 3,2 en el talón izquierdo. Se evidencia también el agrandamiento de los pies, el ensanchamiento de las manos y los dedos engrosados. Entonces, Alejandra, ¿cuáles son los elementos clínicos más relevantes para el diagnóstico de acromegalia en este paciente? En la literatura se describe que las características, las manifestaciones clínicas más frecuentes son los cambios físicos, dado por la presencia de la prominencia frontal, prognatismo, macroglosia, el crecimiento de las partes acras como son manos y pies, así como el ensanchamiento de la nariz y la hipertrofia de los tejidos blandos. También se describe con bastante frecuencia lo que son las complicaciones del sistema esquelético dado por artropatía, parestesia, el incremento del grosor del cartílago articular, que da también las manifestaciones de artralgia, y los síntomas asociados a la vía respiratoria, como son ronquera, síndrome de apnea obstructiva del sueño y obstrucción de la vía aérea debido a macroglosia. No menos importante, también se destaca los que son las características asociadas al efecto local del tumor, dado por la presencia de cefalea, trastornos campimétricos y la presencia de hipopituitarismo. Es importante destacar que estas manifestaciones tienen un curso insidioso a lo largo de la evolución de la enfermedad, lo que puede retrasar el diagnóstico de 10 e incluso hasta 25 años posteriores. En la revisión o la experiencia que tenemos en nuestro servicio, la cual fue realizada por las doctoras López y Dayu entre los años 1985 y 2019, se destaca que la principal manifestación clínica fue la presencia de crecimiento acral y de segunda la presencia de cefaleas y trastornos visuales. Muy bien. ¿Cuáles fueron las herramientas bioquímicas e imagenológicas para hacer el diagnóstico de nuestro paciente? En la primera evaluación de nuestro paciente, las determinaciones de los perfiles hormonales, se evidencia unos niveles de hormona de crecimiento basales por encima del límite superior, así como las determinaciones de IGF-1 que estaban por encima de los rangos para edad y sexo. Lo mismo se corrobora esta persistencia de la elevación de GH posterior a una prueba de supresión oral de glucosa. ¿Cuáles serían los puntos de corte para hacer diagnóstico tanto para GH como para IGF? En el diagnóstico bioquímico de la acromegalia se requiere la demostración de estas elevadas concentraciones de GH e IGF-1. Así tenemos que en la literatura el diagnóstico se realiza cuando los niveles de IGF-1 se encuentran elevados 1,3 sobre el límite superior de la normalidad según sexo y edad, y esto es debido a las faltas de congruencia entre los diferentes ensayos. Asimismo, esto debe ser corroborado con una determinación de hormona de crecimiento posterior a una prueba de supresión oral de glucosa de 75 gramos 2 horas posteriores, que el valor esté por encima de 1 microgramo por litro. Los elementos bioquímicos que excluirían el diagnóstico serían una GH basal menor a 0,4 y una IGF-1 que esté normal para edad y sexo, así como una determinación de GH posterior a una prueba de supresión oral de glucosa que esté por debajo de 1 microgramo por litro o de 0,4 microgramos por litro en aquellos ensayos que sean ultrasensibles. Cabe mencionar también que si tenemos una GH basal que se encuentra entre 0,4 y 1 microgramo por litro y un nivel de IGF-1 elevado por encima de 1,3, el límite superior normal, se debe realizar la prueba de supresión oral de glucosa para confirmar el diagnóstico bioquímico. En la experiencia de nuestro servicio, el promedio de GH basal estuvo en 22 microgramos por litro, de GH posterior a la prueba de supresión oral de glucosa en 28 microgramos por litro, y la determinación de IGF-1 en promedio estuvo en 602,
Cabe acotar que solo 7 pacientes se les pudo realizar esta última valoración y que la mayoría de nuestros pacientes tenían el diagnóstico de un macroadenoma. Cuando tenemos la sospecha diagnóstica y tenemos la corroboración bioquímica por la elevación de IGF-1 y la determinación de GH tras una prueba de supresión oral de glucosa donde no evidenciamos la supresión, la correspondiente es realizar un estudio de neuroimagen, en este caso una resonancia magnética hipofisaria, para determinar la presencia de la lesión, ya que más del 95% de los casos de acromegalia se deben a una lesión hipofisaria. Aquí tenemos las resonancias de nuestro paciente, en la cual se evidencia una zona de hipocaptación a nivel de la adenohipófisis de 4 milímetros de diámetro, así como ligeros desplazamientos del tallo infundibular hacia la izquierda, como lo vemos resaltado en las flechas blancas. Una vez que tenemos los elementos clínicos, bioquímicos e imagenológicos, ¿cuál sería la conducta a seguir? Para el tratamiento de los pacientes con acromegalia, los objetivos es evitar las consecuencias que se generan por la hipersecreción de GH, tanto a nivel estructural como metabólicas. Debemos suprimir los niveles de GH posteriores a estas pruebas de supresión oral de glucosa menores a 1 microgramo por litro, mantener los niveles de IGF-1 de acuerdo a edad y sexo, disminuir el tamaño de la masa hipofisaria, preservar la función hipofisaria y además prevenir las recurrencias. En este algoritmo quiero destacar que el tratamiento de la acromegalia de primera instancia en la mayoría de los pacientes es la intervención quirúrgica. Sin embargo, en manos de neurocirujanos expertos, la hipersecreción se puede mantener incluso hasta en un 50% de los casos, por lo que en estos pacientes se hace necesario ampliar la terapéutica hacia el tratamiento farmacológico, con los diferentes esquemas que vamos a presentar a continuación. Si estas dos vertientes no son satisfactorias, es necesaria la aplicación de radioterapia como tercera línea terapéutica. La terapéutica indicada en nuestro paciente era la resolución quirúrgica en vista de ser una lesión pequeña y el paciente no presentaba comorbilidades de riesgo quirúrgico. Sin embargo, en vista de las limitaciones institucionales para la realización de la misma, se inicia tratamiento médico como primera línea utilizando análogos de somatostatina. Vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento médico en vista de que este fue el que se utilizó en nuestro paciente como primera instancia. El tratamiento médico en el paciente con acromegalia está indicado cuando el tratamiento es como tratamiento primario en pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto o como tratamiento complementario tras el fracaso de la cirugía y en el intervalo previo a la realización de la radioterapia. Pero en muchas literaturas también describen el tratamiento prequirúrgico con fármacos, ya que esto podría mejorar las condiciones preanestésicas en aquellos pacientes que tengan una manifestación clínica florida de la enfermedad que puedan imposibilitar los procedimientos anestésicos, así como aumenta la tasa de remisión de la enfermedad a largo plazo. Existen 3 grupos de fármacos que vamos a comentar en las siguientes diapositivas. El primer grupo está destacado por los análogos de somatostatina, los cuales son la primera línea farmacológica en el tratamiento de la acromegalia, y estos fármacos van a asimilar la acción de la somatostatina a nivel de la adenohipófisis. Se van a unir a receptores de somatostatina a nivel adenohipofisario en sus diferentes subtipos. ¿Okay? En esta primera generación destacan el octreotida y la anreotida, que son los que van a actuar sobre el subtipo receptor 2, el cual está relacionado con lo que es la secreción hormonal, y en menor proporción sobre el subtipo 5, el cual está relacionado con los mecanismos de proliferación celular. En las presentaciones de depósito de liberación prolongada, el octreotida y la anreotida tienen una respuesta o una eficacia que llega hasta el 67%, con un efecto antisecretor y antiproliferativo, destacándose que el 70% de los pacientes tuvo reducción del tamaño tumoral. En un tercio puede presentar resistencia, y esto es debido a que la respuesta terapéutica va a depender de la expresión de los subtipos receptores a nivel del tumor en la adenohipófisis. En cuanto a la segunda generación, destaca el pasirretide, el cual es un fármaco que tiene una mayor potencia actuando sobre el receptor en el subtipo 5, por lo que este se destaca más en lo que es la reducción tumoral, la cual se ha descrito en un 40% al año de tratamiento. Sin embargo, el pasirretide tiene como efecto secundario que empeora el metabolismo glucídico, el cual se ha descrito hasta en un 26% de los casos.
Aquí tenemos las presentaciones de los análogos de somatostatinas y de diferentes vías de administración, destacándose que el octreotide no solamente tiene la presentación LAR, sino también tenemos la forma acuosa, que es de administración subcutánea, y la cual nos sirve como una prueba de tolerancia previa a la administración de los fármacos de liberación prolongada. Y la FDA en el junio del año pasado aprueba el octreotide oral como una alternativa para el control crónico de estos pacientes y disminuir los efectos de las inyecciones de una forma más cómoda y que tiene una ligera superioridad en eficacia. La administración es de 40 a 80 miligramos al día, pero solamente está disponible en los Estados Unidos. Los efectos secundarios de los análogos de somatostatina están relacionados con la esfera gastrointestinal y pueden producir litiasis biliar. El segundo grupo se destacan el agonista dopaminérgico que en una primera instancia se habían utilizado como los primeros fármacos específicos para controlar la acromegalia. Sin embargo, actualmente esto se ha modificado. Dentro de los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina es el único que ha demostrado que sirve como tratamiento para el paciente acromegálico. Su mecanismo de acción, él actúa como agonista sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la hipófisis, inhibiendo la secreción de hormona de crecimiento. Las dosis máximas que se han descrito, incluso en la literatura, pueden llegar hasta 7 miligramos a la semana. Como monoterapia, son menos eficaces que los análogos de somatostatina, y es por eso que actualmente solamente se utiliza en esquemas terapéuticos combinados cuando tenemos resistencia a los análogos de somatostatina. Y esto es debido también porque se ha descrito que hasta el 20% de los adenomas hipofisarios productores de hormona de crecimiento cosecretan prolactina. Los efectos secundarios están relacionados con náuseas, vómitos e hipotensión ortostática, y la disfunción valvular solamente se describe en aquellos casos en los que los pacientes ameriten dosis muy altas de cabergolina. El tercer grupo es el antagonista del receptor de hormona de crecimiento conocido como pegvisomab, el cual se aprobó en noviembre del 2002 y se obtiene a través de una recombinación genética de la hormona de crecimiento, haciendo sustituciones en residuos aminoácidos específicos que van a generar que haya una imposibilidad en lo que es la activación del receptor y por ende se inhibe la señal de transducción intracelular, lo cual genera la disminución de la producción de IGF-1, llegando a esta reducción hasta en un 71%, y esto se correlaciona además con la disminución de los síntomas y mejoría en los pacientes de lo que es el metabolismo glucídico. Sin embargo, este fármaco no tiene una acción antiproliferativa, en vista de que no tiene un efecto sobre la secreción de GH a nivel de la hipófisis, por lo que en la literatura se describe que puede ocurrir una progresión tumoral hasta en un 3% de los pacientes. Otro efecto secundario es la elevación de las enzimas hepáticas hasta 3 veces el rango superior de la normalidad, que se ha descrito en un 3% de los pacientes en los primeros meses post-tratamiento, pero lo cual puede resolver espontáneamente. Además de esto, en algunos casos, como ya lo mencioné anteriormente, cuando se presenta resistencia a los análogos de somatostatina, pues lo ideal es hacer combinaciones entre los fármacos que ya hemos mencionado. Esto con la finalidad de generar un aumento en la eficacia para tener una mejor respuesta de tratamiento a nuestros pacientes. La combinación que genera un 96% de eficacia es la realizada entre pegvisomab y los análogos del receptor de somatostatina como octreotide LAR o lanreotide, ya que en vista de sus mecanismos de acción que son diferentes, pero que pueden ser complementarios entre sí, genera que podemos disminuir las dosis de uno u otro fármaco y así además tener una mejor respuesta y disminuir los efectos secundarios de los fármacos propiamente dicho. Es así como tenemos que en un caso de un paciente que presente resistencia a los análogos de somatostatina de primera generación, se deben considerar 3 aspectos que son importantes. La primera es la determinación de los niveles de GH y IGF-1, el control glicémico de nuestro paciente y la presencia del remanente tumoral. Así se describen 2 vertientes y tenemos que en los casos de una resistencia parcial, lo que hacemos es adicionar fármacos. Si tenemos solamente modestas elevaciones de GH o IGF-1, podemos asociar cabergolina. Pero si además de esto tenemos un descontrol glicémico, la opción del fármaco que debemos asociar es pegvisomab. Cuando por el contrario la resistencia es total, en estos casos debemos cambiar la terapéutica y es así cuando tenemos un crecimiento tumoral que no es
lo primordial, pero tenemos un descontrol glicémico que no mejora con los hipoglicemiantes, pues debemos sustituir a una monoterapia con pegvisomab. Sin embargo, cuando lo que resalta es el crecimiento tumoral, pues la sustitución a monoterapia debe ser con pasiriotina. ¿Cuál de estas opciones terapéuticas recibió el paciente, Alejandra? Aquí decíamos en la línea del tiempo cómo fue el manejo de nuestro paciente. Recordemos que en el 2010, una vez que se hace el diagnóstico, comenzamos el tratamiento con análogo de somatostatina tipo octreotide-LAR a una dosis de 20 miligramos mensuales, el cual se mantuvo durante 2 años. Sin embargo, posteriormente este se suspende en vista de la no disponibilidad del mismo. En los controles siguientes del año 2013 se evidencia como un incremento en los niveles de IGF-1 por la ausencia del fármaco. Es por ende que en octubre de este mismo año se reinicia el tratamiento. En controles posteriores a nivel del año 2014, evidenciamos que en los controles de GH posterior a una prueba de supresión oral de glucosa, que no había supresión de la misma, por lo que se aumenta la dosis del octreotide a 40 miligramos mensuales. En un posterior control en el 2015, en vista de la persistencia de GH posterior a la prueba de supresión oral de glucosa mayor a 1 microgramo por litro, entonces decidimos aumentar o asociar en este caso la cabergolina a 1 miligramo semanal, obteniéndose un control bioquímico en el 2017, que lo evidenciamos en esta lámina. Tenemos un nivel de GH basal en 1 con un GH posterior a la prueba en 0.5 y determinaciones de IGF-1 dentro del rango de la normalidad para sexo y edad. Asimismo, en el control de resonancia magnética persisten los hallazgos de las imágenes previas. Hablando de las otras alternativas del tratamiento en estos pacientes, recordemos que el tratamiento quirúrgico sigue siendo la primera línea para la mayoría de los pacientes, ya que esto puede brindar curación en aquellos pacientes que tengan lesiones tipo microadenomas, ya que la tasa de curación puede llegar hasta el 95%, y en los casos de macroadenomas que sean candidatos a resolución quirúrgica, la tasa de curación puede llegar a un 68%. Sin embargo, la técnica quirúrgica también puede utilizarse en aquellos macroadenomas que no sean subsidiarios a curación, pero que al disminuir el tamaño tumoral nos permite una mejor eficacia y respuesta cuando agregamos tratamiento médico. La técnica de elección es el abordaje transfenoidal. Y tenemos las remisiones postquirúrgicas cuando las pruebas de GH posterior a la prueba de supresión están por debajo de 1 microgramo por litro e IGF-1 normal para edad y sexo en las primeras 12 semanas postquirúrgicas. La radioterapia se considera la tercera línea terapéutica en aquellos pacientes que presentan persistencia del crecimiento tumoral a pesar de la terapia quirúrgica y médica, y el principal efecto adverso de esta técnica terapéutica es el desarrollo de panhipopituitarismo que se puede evidenciar hasta en el 80% de los pacientes. ¿Cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? El seguimiento de los pacientes también incluye lo que es el manejo y la evaluación de las comorbilidades que se desarrollan por el exceso de hormona de crecimiento IGF-1 en los diferentes sistemas. Así tenemos que lo que son las complicaciones cardiovasculares y el desarrollo de neoplasias malignas se asocian a una alta tasa de mortalidad en los pacientes con acromegalia. La prevalencia de hipertensión arterial es bastante elevada, así como el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda, por lo que en la monitorización de tensión arterial y la realización de ecocardiograma debe hacer periódicamente. La realización de electrocardiograma está indicado solamente si a la exploración pues, encontramos que el paciente puede tener algún trastorno del ritmo. Seguimiento metabólico, recordemos que estos pacientes tienen intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y son propensos al desarrollo de diabetes mellitus que se puede encontrar hasta en el 50% de los pacientes. Una vez que tenemos este diagnóstico, el tratamiento que se utiliza como primera opción puede ser la metformina. El control de glicemia y de hemoglobina glicosilada también debe hacerse de forma periódica. Con respecto al tejido óseo, son pacientes que en vista de la elevación de IGF-1, esto provoca cambios en el remodelado óseo que los predispone al desarrollo de fracturas, sobre todo a nivel vertebral, de la región de la columna dorsolumbar, por lo que la rayos X de esta área debe hacerse anualmente y un control de densitometría ósea cada 2 años. El riesgo de lesiones malignas está más que todo asociado a la aparición de cáncer de colon, por lo que se debe realizar una colonoscopia en el momento del diagnóstico y luego controles cada 10 años, y este monitoreo va a depender del riesgo individual y de los hallazgos que se hayan podido encontrar en la primera colonoscopia.
El seguimiento ecosonográfico, sobre todo de la glándula tiroides, está indicado solamente si tenemos a la exploración o al examen físico la aparición de nódulos que sean palpables, en vista de que puede también haber un riesgo al desarrollo de cáncer de tiroides. También debemos hacer un cuestionario de calidad de vida en los pacientes con acromegalia. Esto se repite anualmente y esto para evaluar la esfera física y psicológica de nuestro paciente. Este evalúa 22 ítems, los cuales tienen 5 posibilidades de respuesta y con la sumatoria que se va a obtener a través de esta fórmula que expongo aquí en la lámina, podemos obtener una respuesta de 22 como peor calidad de vida o 110 mejor calidad de vida. En nuestro paciente tenemos un puntaje de 110, ya que es un señor que a pesar de que actualmente tiene 83 años, se mantiene bastante activo, no tiene complejos sobre su aspecto físico, ni tampoco falta de interacción con su medio ambiente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de enfermedad controlada y de enfermedad activa? Recordemos que para el monitoreo de estos pacientes necesitamos tener las determinaciones de GH, bien sea al azar o posterior a una prueba de tolerancia oral de glucosa. Para hablar de que la enfermedad está controlada, tenemos una GH al azar que esté por debajo de 1 microgramo por litro o una GH posterior a una prueba de supresión oral de glucosa menor a 0.4 microgramos por litro en los ensayos ultrasensibles, una IGF-1 que se mantenga dentro del rango normal para sexo y edad, así como que la reducción de la masa tumoral sea mayor de un 20% en los casos que, sobre todo si tenemos un macroadenoma, y que la sintomatología esté controlada. Si estas determinaciones no se cumplen, pues tenemos la presencia de una enfermedad activa en la cual tenemos que hacer resonancias más periódicas, monitoreo e incluso combinaciones o cambiar la alternativa terapéutica. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Gracias a los compañeros del Hospital Vargas de Caracas, la doctora Rosales y la doctora Irene Stulin. Vamos entonces ahorita con los panelistas de esta sección, que son la doctora Ligia Dayú, la doctora Elvia Cuadro y la doctora Isabel Feo La Cruz. ¿En qué caso tendríamos que hacer en el diagnóstico de acromegalia la prueba de supresión con carga de glucosa y en qué caso no se tendría que hacer la prueba? Bueno, Si existe algún caso en que no se haría la prueba. ¿Respondo yo, Isabel? Ok. Sabemos que un paciente que tenga sospecha clínica de acromegalia y tenemos unos niveles de IGF-1 que están elevados para sexo y edad, por encima de 1.3, el límite superior normal, en este caso debemos hacer una supresión con carga oral de glucosa de 75 gramos cuando la GH basal se encuentra entre 0.4 y 1 microgramos sobre litro. En este caso, cuando hacemos esta prueba de supresión, si la GH está por encima de 1 microgramo sobre litro, en este caso ya haríamos el diagnóstico de una acromegalia. Y cuando tenemos un paciente, en este caso con niveles de IGF-1 que están dentro del límite de la normalidad y tenemos sospecha clínica todavía, pero hacemos una supresión de GH con esta carga oral de glucosa de 75 gramos, pero tenemos una GH que está por debajo de 0.4, en este caso no es necesario, o ya estaríamos incluyendo el diagnóstico de acromegalia.